Ya veo YouTube desmonetizando este video solo por el título. Ah, cierto. Esta serie se halla en un limbo que la hace difícil de recomendar. Aunque sea anime, no usa la idiosincrasia y los códigos del medio de la misma manera, así que el público que consume anime habitualmente no se interesa tanto. Pero por el otro lado sigue siendo una obra perteneciente a un medio que está mal visto como lo estaban los cómics décadas atrás. Así que tampoco convencería fácilmente al consumidor regular de cine pochoclero de verla porque el anime es para otakus sin vida que no se bañan. ¡Ay, qué chat que soy! Y a pesar de todo esto, Black Lagoon es muy interesante. Cuenta la historia de Rokuro Kajima, un salaryman corriente de una empresa japonesa que acaba siendo secuestrado por un grupo de piratas que están ahí por negocios. Todo esto ocurre con el propósito de arrojarle un mensaje muy duro a la cara a nuestro protagonista. Su vida es descartable. Su valor como ser humano es un elemento que solo él valora. A la luz del abandono y la traición de parte de aquellos en quienes confiaba, pierde el propósito de existir, sin un lugar donde caer muerto, por lo que termina uniéndose a la compañía Black Lagoon, la cual son las mismas personas que lo secuestraron en primer lugar. Entonces la serie narrará las aventuras de Okajima, ahora conocido como Rock, en su nueva vida como empleado de la compañía Lagoon. A lo largo de sus episodios veremos a Rock hacer un esfuerzo por adaptarse a un mundo de mercenarios y criminales, buscando la manera de mantener a su vez sus estándares individuales y su moral frente a un entorno hostil. 24 episodios que sirven para cimentar un cast de personajes carismáticos y variopintos, pero destaca especialmente por sus mujeres. Esta serie tiene el cast femenino más interesante y mejor trabajado que he conocido. Y no lo digo solo porque quiera que me pisen el cuello. La serie cuenta con un formato episódico con historias autoconclusivas, pero lejos de ser un defecto, resalta el potencial narrativo de la serie construyendo una línea narrativa única que se forma en base a distintos episodios que comparten determinados factores que los conecta a través del desarrollo de su tema principal. Black Lagoon, lejos de contar con una trama orientada en la historia, busca enseñarnos a sus personajes principales, las relaciones interpersonales entre estos, su crecimiento como individuos y su forma de relacionarse con el entorno. Habla de cómo los personajes se han adaptado a su mundo, un mundo como el nuestro, con gente que podrías encontrar si vas al lugar incorrecto. Este sentido del ordinario se traduce al diseño de sus escenarios, y en especial el de sus personajes. Juega con este realismo para marcar una identidad propia en ellos a partir de pequeños detalles. Rock, por ejemplo, siempre está vestido con su traje de oficina, un testimonio de lo comprometido que está con su trabajo a nivel personal. Porque no es un oficinista durante la serie, no es su trabajo, pero sin embargo ese es su espacio seguro. En el mundo empresarial actual, las piezas esenciales solo son los accionistas y algunos miembros de los comités. Todos los empleados por debajo son herramientas descartables, carentes de identidad, de peso. Se los trata como objetos sin alma. El salaryman es este ser sin identidad propia, sin espíritu ni individualidad. Por eso siempre se los retrata como seres grises y cuadrados, reflejando la amargura de no ser nadie. Rock maneja una estética que recuerda esta idea, pero solo llevando el cabello despeinado le da un rasgo que resalta en la multitud. Un pequeño detalle que demuestra cómo su individualidad está latente y lo acerca más a aquellos con quienes cree no compartir nada. Otro ejemplo es Benny, una persona en circunstancias parecidas a Rock. Es fácil suponer que es una persona distante y solitaria, un pequeño gremlin introvertido, que trabaja allí solo porque es bueno en ello y consigue buen dinero. Alguien como yo si tuviera un salario decente. Pero en realidad es un tipo muy simpático, no como yo. Siempre dispuesto a tomar una cerveza con Dutch, lo que subvierte la expectativa que nos hacemos a través de la exposición de su personaje en su entorno de trabajo. Podemos ver por la sombra de la barba que no es muy aseado, pero su rasgo más característico es la camisa hawaiana. Esto sería un detalle tonto en cualquier otro contexto, pero es que a lo largo de la serie vemos a Revy ofrecerle una a Rock,
y este constantemente se la rechaza. Entonces uno termina entendiendo que esta misma situación se dio entre Reby y Benny en algún momento, pero que este último sí la aceptó a diferencia de Rock, que es mucho más serio y formal. Entonces, esta camisa nos dice cómo funciona el sentido de la estética entre Rock y Benny, que aunque cumplan su función por circunstancias similares, funcionan de formas opuestas. Pero no solo eso, porque también sugiere que es la forma en la que Reby busca establecer un vínculo y hacer sentir bienvenidos a los compañeros de trabajo. Nada de esto se esclarece en la serie, pero son pistas que nos hablan del tipo de personajes que son y cómo se van desenvolviendo a través de las distintas dinámicas entre los personajes. Antes mencioné a Rock como el protagonista, pero lo cierto es que está ahí como elemento diegético para hablarnos de la verdadera protagonista. ¡No! ¡Producción, sáquenme al editor de mierda este! ¡Ay, putos novatos! A lo que iba, la protagonista de la serie es Roanapur, una ciudad ficticia donde la ley está ausente, regentada por el crimen organizado. Todo empieza o termina en Roanapur, una tierra de nadie, donde se encuentra toda la escoria del mundo, sea porque vive ahí o porque está de paso por un trabajo. La ciudad vive como la manifestación terrenal de la maldad y la indiferencia. Respira la podredumbre que el ser humano produce con toda la violencia y crueldad de la que es capaz, manchando a sus habitantes y corrompiendo a todos los que hayan estado limpios antes de llegar. Pero es a su vez un refugio, un punto de encuentro para todos los que fueron quebrados y contaminados por el mundo. Roanapur no es la única culpable. Fue la violencia de las calles de Chinatown y la corrupción de los policías de Nueva York lo que rompió la perspectiva de Reby sobre Dios y la justicia. Fue el desprecio del gobierno ruso dándole la espalda a sus soldados lo que le reveló a Balalaika que toda su devoción y patriotismo no tenían propósito real, más que el de ser un peón desechable. Fue la vida del crimen organizado en Japón y su importancia en la sociedad lo que llevó a la hija de un fallecido jefe yakuza a tomar un papel que no quería en una guerra que le arrebató la posibilidad de llevar una vida normal. Personajes destruidos que se acogen en Roanapur, ubicada en el centro de toda esta discordia, un indeseado refugio para todas estas personas, un pozo al que acudir cuando no tienes otro lugar al que ir. La violencia es el tema más importante de esta serie, una que envuelve a culpables e inocentes por igual. Esto no es azaroso. El ser humano es cruel. Podemos decir que es parte de nuestra naturaleza, que está introducido como un instinto. Pero lo cierto es que también nos sentimos atraídos a ella por morbo. Nos decimos evolucionados, decentes, civilizados. Pero encendemos la televisión para ver una pelea de boxeo o una película de acción donde un héroe norteamericano elimina la amenaza extranjera usando la violencia extrema porque disfrutamos de ese espectáculo, donde el sufrimiento ajeno está bastardeado y despojado de todo peso real. Tenemos toda una enciclopedia de videojuegos donde hacemos catarsis a través de la liberación de nuestra ira mediante los métodos más refinados. O deportes que hacen de la violencia un espectáculo más popular que el teatro o la poesía. Y mi video favorito en YouTube consiste en ver a dos personajes cagándose a piñas sin descanso por 10 minutos. Black Lagoon está ahí para recordarnos que mientras que disfrutamos del dolor ajeno, hay otro lado de la moneda que no es tan glamuroso. Pagamos por canales de deporte para ver a dos personas arruinarse a golpes, de la misma manera que empresarios snobs sin rostro pagan a dos gemelos para matar gente de forma cruel y violenta, a fin de satisfacer sus deseos crueles y depravados sin pararnos nunca a pensar en las consecuencias. Y cuando las obras deconstruyen esta violencia lo hacen a través de los ojos de la víctima o de las personas que le rodean, para arrojar un mensaje directo y cruel. Pero rara vez se para a preguntar qué ocurre del otro lado. ¿Qué pasa por la cabeza de aquel que tiene el dedo en el gatillo?
John Wick es una trilogía sobre cómo un hombre quiso olvidarse de toda la violencia, pero termina cayendo en un círculo vicioso en el que poco a poco lo hace caer incluso más bajo. Pero en mi opinión se pierde en la espectacularidad de sus escenas de acción antes de hacernos pensar que lo que está ocurriendo tiene sus consecuencias. Que John no está ahí porque quiera, sino porque nunca pudo abandonar ese mundo oscuro y violento que vivía dentro de él. Black Lagoon cuenta esa historia, pero el espectáculo no se come el mensaje en ningún momento, sino que lo refuerza. Hay gente allá afuera que no respeta las barreras de contención moral, que a nosotros nos impide quitar una vida, y no siempre se reduce a una compulsión psicopática por gozar del sufrimiento ajeno. A veces, los eventos que te llevan al punto de no retorno dependen del control de otros, y en un afán por sobrevivir, no te queda más opción que seguir las reglas del juego en el que se te puso. Cuando el humo se disipa es cuando podemos ver cómo la violencia ha corrompido a las personas y todo lo demás se vuelve una excusa para saciar lo que nació como una necesidad, pero que se ha vuelto un capricho. Revy no tiene reparos en eliminar por puro despecho a un grupo de desmonetizadores. Te inclina a pensar que la violencia es su sistema de defensa, una respuesta hacia toda situación que la jode de alguna forma. Pero luego esa idea inicial se rompe y vemos que la coraza que se ha impuesto es su único modo de expresarse libremente y de alguna manera, poniendo en peligro su vida, puede sentirse viva. Es el silbido estruendoso de un cañón disparándole lo que hace la armonía del único lugar donde puede ser ella misma. La violencia es un mal necesario en la vida. El león no puede vivir si no devora una gacela. El mundo animal es cruel y arbitrario, pero no inconsciente. En el proceso evolutivo de nuestra especie desarrollamos una conciencia, y con esta nació la noción del yo, idea que pronto se convertiría en el combustible mental de la especie, una fuerza que nos empujó fuera de las cavernas y nos trajo donde estamos ahora, lanzando autos al espacio y creando máquinas que nos van a sustituir. Pero también nos ha condenado a una existencia egoísta a través de la glorificación del yo. Yo soy importante, y como tal, merezco más que el otro. El orgullo y la avaricia del hombre ha transformado una herramienta como la violencia en un arma. Ya no se trata de utilizarla con el fin de sobrevivir únicamente. Es necesaria para obtener un mayor estatus social. Las guerras son la manifestación más pura de esta idea. Arrasamos ciudades con nuestras armas, llevándonos millones de vidas en el proceso porque nos dirige un sentimiento individualista que nos hace pensar que los demás no son tan importantes como yo. Frente a toda esta destrucción hay dos finales posibles. Puedo sonar cruel, pero morir es el más sencillo. Porque sobrevivir ya no es una cuestión de suerte. Podés sobrevivir a la guerra desde una trinchera, vivir para contarlo al día siguiente, pero la muerte es realmente una salida más rápida y sana. Nuestros veteranos de guerra viven atormentados por el recuerdo de los disparos, el de los rostros ensangrentados de los amigos que perdieron en el frente. Nada de eso es una medalla de honor. No hay premio ni desfile que consuele un alma que ha experimentado vivir un infierno en la tierra. Los personajes viven heridos resintiendo el dolor de viejas cicatrices. Dutch es un ex soldado que luchó en Vietnam. Se sabe poco de él, pero se presenta como una persona seria y calmada, enfocada en llevar las riendas administrativas, más interesado en hablar y negociar que en luchar, en contraposición a la beligerante Revy, que está en la búsqueda constante de acción. Dutch ha visto el horror de la guerra y vive de esta porque no sabe hacer más. Pero su relación con esta es meramente comercial, y solo lucha cuando es estrictamente necesario. Balalaika es una líder mafiosa que usa sus conocimientos como militar para ganar ventaja e influencias. Es un ex soldado que no ha abandonado el instinto asesino, marcada en piel y espíritu por los horrores de una guerra que nunca terminó para ella, buscando siempre el final que le daría la gloria por la que luchó alguna vez.
pero que se le negó. Pero todo esto se explora mucho mejor a través de la relación de Revy y Rock. Ambos son muy diferentes, casi opuestos, y aún así comparten una química única. Se advierte a la primera que ambos tienen algo que atrae al otro, pero no se establece nunca como un deseo sexual explícito. Revy no es una mujer sensual. Are you sure about that? Bueno, pero es que es tan agresiva y de mal carácter que Rock no se siente físicamente atraído hacia ella. O de estarlo, no es lo que más le atrae. Diría que es porque Revy encarna la filosofía de vida que rige en Ronanpur, y Rock se acerca a ella con intriga para aprender de ese mundo que ahora le rodea. Hay genuino interés por su parte porque, a diferencia de la vida relativamente normal que él ha vivido, Revy es una persona con un pasado duro que la ha cerrado sentimentalmente. Ella es muy diferente, pero si hay una razón por la que Rock desarrolla síndrome de Estocolmo es porque Revy transmite una sensación de desasosiego y abandono igual a la que él pasa en los primeros compases de la serie. Sus compañeros de trabajo son poco menos que amigos. Si Revy tiene una amiga, es la hermana Eda, pero ambas se llevan casi de los pelos. Y si la vida las enfrentase, no creo que ninguna vaya a dudar mucho en jalar el gatillo. Revy vive en guardia para no ser traicionada y lastimada como lo fue en el pasado. Por eso, Rock representa un cambio de aire en su vida. A diferencia de Dutch, que rechaza la violencia porque la conoce, y de Benny, que es una persona pacífica más no ingenua, Rock es mucho más inocente. Este se aproxima a la vida criminal de Ronanpur desde una perspectiva casi empresarial. No toma un arma en ningún momento y siempre resuelve los conflictos por medio del pensamiento y el diálogo, nunca a través de la violencia. Revy se fascina en silencio con Rock porque, a pesar de ser físicamente débil y rechazar los principios que a ella la hacen una mujer de temer, su carácter es igual de fuerte y asertivo. Se establece repetidas veces que Revy siente atracción por Rock, pero se mantiene al margen por temor a involucrarse y acabar manchándolo con la mierda de vida que se vive en Ronanpur. Su interés principal es que Rock conserve su espíritu limpio. Por eso en las ovas se la ve asustada. Revy puede entrar en un tiroteo contra un salón repleto de mercenarios y asesinos, enfrentarse a un ejército o incluso a un espadachín que puede cortar sus balas y salir victoriosa sin derramar una gota de sudor. Pero cuando se le pasa por la cabeza la idea de que su compañero se haya ensuciado el alma como un mercenario más, se llena de ansiedad y miedo. Revy había abandonado la esperanza de vivir una vida normal, pero Rock le hizo creer que había algo más allá, un camino fuera de todo el horror y la violencia a través de una filosofía que le permitió ver un camino fuera de la burbuja en la que ha estado toda su vida. Rock es alguien curioso, que se involucra sentimental y moralmente con mucha facilidad. Por eso el temor de Revy está más que justificado. Todo cierra cuando Revy entiende que ni toda la violencia y crueldad del mundo puede consumir a Rock. Cuando todo el camino que han recorrido juntos en un año le ha dado las herramientas. Cuando tras conocer y empaparse de la vida criminal en Ronanpur, tras tantos otros fracasos, halla la manera de salvar una vida del abismo de esta violencia. Cierra el camino de Rock dándole la primera victoria frente a Ronanpur, que hasta ese entonces había sido implacable con aquellos a los que intentó ayudar, y le enseña a Revy que este no ha sido corrompido. Los personajes sufren el vicio de la violencia. Es su forma de vivir. No han tenido otra opción. Fueron abandonados, traicionados o criados para seguir el sendero autodestructivo, que solo causa dolor y sufrimiento. Una vida que vuelve a buscarlos cuando creen haberse liberado de esa presión. En cualquier otra parte del mundo, Rock sería uno más entre la gente, un nombre en una nómina sin valor real. Pero en Ronanpur es distinto. Su normalidad es tan exótica como lo sería cualquier habitante de Ronanpur en un lugar normal, donde Rock es el denominador común de una sociedad. Ronanpur engulle
a quienes se acercan. Estos acaban muertos o vendidos al mejor postor. Estas personas no tienen un porvenir, porque lo han arrojado a la basura al acercarse a este pozo séptico, donde la moral es un cuento de hadas. No hay una vida decente que vivir ahí, solo criminales y prófugos esquivando a la ley. Nadie se siente en casa realmente, solo están allí porque es el único lugar al que acudir. Rock entra en la ciudad porque no tiene cómo volver a su hogar al principio. Pero cuando la oportunidad de reencontrarse con su antigua vida aparece, la rechaza, porque ya no se siente parte del mundo civilizado. Y sin embargo, Rock no desaparece, y Revy lo ve incluso más fuerte y mejor. Antes era optimista por ignorancia, por no saber que abandonar esa vida era más difícil que soltar el arma e irse a vivir lejos. Pero luego esos ideales no solo se mantienen firmes, sino que son acompañados por el conocimiento y la experiencia que adquirió en todo ese tiempo a través de sus fracasos. Son el resultado de conocer el mundo y conocerse a sí mismo, lo que le termina aportando su más grande logro. Algo que obtuvo por nunca abandonar sus ideales. Y la esperanza vuelve cuando Revy entiende que hay un camino, y que Rock va a ayudarla a superarlo. Cuando le enseña que la violencia no es el único estilo de vida. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Regálame un like, suscríbete, déjame un comentario, decime qué te parece, compartilo con tus amigos. Y bueno, seguime acá en Twitter. Yo soy Calaca. Hasta la próxima.